En Cristo no hay condenación, porque somos guiados por su Espíritu y llamados hijos de Dios. Hoy compartiré con ustedes estos versículos que vienen en el libro de Romanos 8, del 1 al 11, que nos recuerda nuestra libertad, paz e identidad en Cristo. El capítulo 8 del libro de Romanos nos dice lo siguiente: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué nos está diciendo aquí? Aquí nos está diciendo que el Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado. Ahora, ¿qué consiste la ley del pecado? Bueno, nuestra naturaleza es una naturaleza caída por el pecado. Por lo tanto, en ella reside la ley del pecado. Es decir, nuestras tendencias naturales es hacer lo malo. Y la Biblia nos dice, nos explica cuáles son todas las obras de la carne, que son enemistades, hechicerías, pleitos, envidia, celos, adulterio, fornicaciones, etc. Todo eso son las obras de la carne. Y eso por naturaleza está en nosotros, está en el hombre. Entonces, esa es la ley del pecado. Ahora, sabemos por la palabra de Dios que nos dice qué es el pecado. Nos dice que el pecado es infracción de la ley. Esto es muy importante entenderlo. El pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, nosotros, como pecadores, por naturaleza todos los días vivimos en enemistad con Dios. Es decir, tropezando en la palabra. Todos nuestros actos, todos los designios de la carne, todos nuestros impulsos y pensamientos son contrarios a la palabra de Dios. Completamente contrarios a la palabra de Dios. Tropezamos en la palabra. Ahora, esa es la ley del pecado. Ahora, la palabra nos dice que gracias a la obra de Cristo Jesús y el plan de la redención, nosotros podemos recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de vida. Como dijera Jesús en una ocasión, el Espíritu es quien da vida. La carne para nada aprovecha. El Espíritu es quien da vida. Y gracias a Jesús nosotros podemos recibir el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Pues lo recibimos primeramente creyendo en Jesús. En segundo, el instrumento es la palabra de Dios. Debemos de creer y aceptar la palabra de Dios como es. Al creer en Jesús y aceptar su palabra, podemos entonces recibir el Espíritu de gracia. Y entonces, el Espíritu Santo va a obrar en nosotros. Y Él es el que va a hacer posible que podamos llevar una vida espiritual. Por nosotros mismos no somos capaces de hacerlo. Necesitamos ayuda. El Espíritu Santo es el que hace posible esas cosas. Entonces, mientras el Espíritu Santo esté obrando y santificándose, entonces no se va a manifestar las obras de la carne, la ley del pecado, sino la ley del Espíritu. ¿Qué significa ser guiado por el Espíritu? Primeramente, vamos a ver lo que es ser guiado por la carne, por los deseos carnales. Vivir según los deseos de la carne es ser dominados por nuestros propios deseos y vivir en conformidad con ellos, por nuestros deseos pecaminosos, por nuestros propios deseos naturales, deseos egoístas. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones del Espíritu de vida? Lo dice la palabra: el amor, la paciencia, la mansedumbre, la humildad, ¿verdad? Todas esas son las manifestaciones que son el fruto del Espíritu. Todas esas cosas se van a manifestar por el fruto, o sea, como resultado de relacionarnos con Cristo. Y que el Espíritu Santo trabaje y obre en nosotros. Esa va a ser la señal de que la persona tiene una relación personal con el Señor. Ahora, vamos a ver una cosa muy importante. Cuando vamos a Romanos capítulo 8, versículo 3, nos dice lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué nos está diciendo estos versículos? Precisamente lo que estaba comunicando. Y nosotros no podemos obedecer la ley de Dios como debe ser. No podemos cumplir sus demandas. Por lo tanto, era imposible, lo está diciendo el apóstol, que era imposible obtener justicia mediante la obediencia de la ley, mediante la obediencia a la letra de la ley. Era algo imposible. Porque por causa del pecado, por causa de la debilidad humana, y que en nosotros no hay capacidad para ni siquiera creer en Dios. Porque la palabra bien nos dice que aún la fe es un regalo de Dios. No es de nosotros, es un regalo de Dios. Entonces, como estaba diciendo, el Espíritu Santo es el que obra en nosotros. Entonces, por medio del sacrificio de Cristo, se hizo posible que nosotros pudiésemos recibir al Espíritu Santo, que pudiéramos recibir la gracia divina, que es la que nos capacita para poder obedecer los mandamientos de Dios. Y al obedecer los mandamientos de Dios, al estar nuestra vida en armonía con Dios, entonces se puede cumplir la justicia de la ley en nosotros. Es decir, al vivir en armonía con la ley, entonces podemos tener la justicia de la ley, porque cumplimos los mandamientos de Dios. Ahora bien, sabemos que no es completo, porque nosotros no podemos, recuerda, aún obedeciendo, no podemos brindar un servicio 100%. Es decir, siempre la obra de santificación es una obra que es de toda la vida. O sea, no podemos decir llegamos a la perfección, ya somos perfectos a nuestra altura, pero nunca podemos, o sea, como no tenemos justicia propia, empezando de ahí, la recibimos de Cristo, no hay méritos en nosotros. Entonces, y sabiendo también que la obra de santificación es una obra de toda la vida, entonces no podemos obtener justicia por nosotros mismos. O sea, la justicia viene de Dios, pero que Cristo lo hace posible por medio de su plan de salvación. Y si somos guiados por el Espíritu, entonces vamos a obedecer a Dios y se va a cumplir la justicia de la ley en nosotros por el Espíritu. Él es el que nos capacita y nos santifica. Pero ¿qué sucede aquí? Que hablando de esto, debemos siempre mirar a Cristo, que es el modelo a seguir. Y como dice aquí que la justicia de la ley se manifiesta en nosotros, debemos de vivir, ¿verdad?, en armonía, en comunión con Cristo, para que los rasgos de su carácter, sus méritos, puedan manifestarse entonces en nuestra vida, ¿verdad? Ahora, más adelante nos dice lo siguiente. Ahí mismo en el capítulo 8, versículo 5. ¿Qué es lo que dice? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Aquí la palabra nos dice una cosa muy importante. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, y los que son de la carne en las cosas de la carne. Entonces, precisamente si nuestra mente se enfoca en las cosas celestiales, si dedicamos tiempo de comunión con Dios y a estudiar la palabra, el Espíritu Santo va a obrar en nosotros y vamos a pensar en las cosas del Espíritu, ¿verdad? Y la palabra nos dice que eso es vida y es paz. Eso es lo que nos da vida. Ahora, los que son de la carne son dominados por sus deseos e impulsos y no piensan en Dios, sino que simplemente las obras de la carne se van a manifestar en ellos. Como cristianos, eso es lo que debe manifestarse en nosotros. Debemos de tratar de pasar tiempo con Dios, de no pasar mucho tiempo en las cosas del mundo, sino que tener una relación muy personal con Cristo para que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros, ¿verdad? Como dice la palabra, que es Dios el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Por tanto, se hace muy necesario ocuparnos de nuestra salvación, con temor y temblor, como dice la palabra. Entonces, ¿cómo sabemos si somos del Espíritu? Pues que hacemos las cosas del Espíritu. Sentimos deseo de estudiar la palabra de Dios, es Dios el que está poniendo eso en nuestros corazones. Si sentimos ganas de ir a la iglesia, de cantar un canto de alabanza, es el Señor, es Dios que nos está atrayendo hacia sí mismo. Entonces, todas esas cosas nos dan evidencia de que somos hijos de Dios.
Pero ahora, si en vez de ocuparnos de las cosas de Dios, nos ocupamos de las cosas del mundo, entonces no somos hijos de Dios. Si pasamos demasiado tiempo en las cosas del mundo, pues el mundo llenará nuestra mente y empezaremos a actuar en conformidad con los deseos naturales del corazón, nuestras propias inclinaciones. Por eso es tan necesario siempre mantener una comunión constante. Veamos qué nos dice la palabra allí en Romanos 8, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Aquí la palabra nos enseña que si vivimos en Cristo Jesús, es decir, que vivimos en comunión con el Señor y en conformidad con su santa ley, con sus mandamientos, entonces, ¿qué dice? Que el cuerpo está muerto, es decir, por causa del pecado todos tenemos que morir, porque esa es la sentencia. Cristo ha condenado el pecado en la carne, es decir, la carne debe desaparecer. Esta condición de pecaminosidad no puede existir para siempre, debe perecer. Entonces, el cuerpo debe morir por causa del pecado, pero el espíritu vivirá por causa de la justicia. Es decir, aunque moramos, el Señor resucitará nuestros cuerpos, dice la palabra. El mismo espíritu que opera en nosotros, Él vivificará nuestros cuerpos muertos. Es decir, el espíritu vive a causa de la justicia. Si no podemos ver la venida del Señor, entonces, por supuesto, tendremos que perecer. Pero tenemos la garantía de que el Señor vivificará nuestros cuerpos y estaremos siempre con Él, si andamos en conformidad con el Espíritu. Porque dice la palabra que la carne no puede agradar a Dios. Los que viven en conformidad con sus malos deseos no pueden agradar a Dios y por lo tanto Él no puede darle vida eterna. No puede dar vida eterna. Entonces, se perderán para siempre. Si permanecemos en Cristo, tenemos la garantía de que podemos estar con el Señor. Y bueno, esto es todo. Si te ha gustado el video, regálame un like, suscríbete para que puedas poder seguir compartiendo y desarrollando más contenidos como esto. Escribe en los comentarios, soy hijo de Dios, para confirmar tu fe. Nos vemos en un siguiente video.